Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Viviana González. Hola, ¿qué tal? Ronald Pérez. Hola chicos, ¿cómo están? Valeria Grant. Hola. César Ojeda. Hola a todos. Y Sofía Villena Araya. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre las 3 mejores lecturas del año 2020 según cada quien aquí. Mejor tarde que nunca, ¿no? La única regla involucrada es que los libros que elegimos para el episodio de hoy son primeras lecturas y no relecturas. Pero antes, me gustaría aprovechar el momento para promocionar un taller en el que estoy trabajando. Si son aficionados de la lectura, pero les interesa aprender un poco más sobre la historia del cine, estaré impartiendo un taller virtual de junio a septiembre de 2021 titulado 12 caras de la comedia en el cine. He seleccionado, como se indica en el título, 12 películas de distintos géneros y subgéneros relacionados a la historia de la comedia. En el taller se proporcionarán las películas para que los talleristas las vean por su propia cuenta y cada sábado nos reunimos a discutirlas. Estaremos estudiando el cine de Charlie Chaplin, Jean Renoir, Robert Altman, Pedro Almodóvar y muchos más. Así que si tienen ganas de aprender un poco sobre las características y las diferencias entre los estilos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la comedia, pues este taller les puede interesar. Más información al respecto será publicada en nuestra página de Facebook, aquí en la comunidad de YouTube y en mi página personal de Instagram, Turo Dupont. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme a mí personalmente a través de cualquiera de estas vías o en el correo somosdialectica@gmail.com. El taller, repito, comienza en junio y la vamos a pasar muy bien. Ahora sí, comencemos. Viviana, ¿cuál es su lectura número 3 del año 2020? Ok, hacer esta lista sí me ha resultado muy difícil, no sé si a los otros invitados también, porque he dejado de lado grandes novelas. He dejado, por ejemplo, y las tengo que mencionar, Hambre, del premio Nobel Knut Hamsun, me ha parecido un libro fascinante. El Maestro y Margarita lo he dejado afuera, que es otro libro maravilloso de la historia de la literatura universal, y he dejado también El extranjero de Albert Camus. Lo he dejado porque era una relectura y pues nos habías dicho que vengamos con libros que los habíamos descubierto. Aunque para mí no fue una relectura, fue descubrir otra vez y leerlo bien, esta vez sí, El extranjero. Bueno, el número 3 viene a ser, y creo que los he elegido más porque son libros bastante melancólicos, son libros que tienen algo dulce, que inspiran algo, quizás incluso en ese sentido son algo cursis. Va el número 3 para mí, El varón rampante de Italo Calvino. Al varón rampante terminé haciéndole un poema que finalmente iba a salir publicado en el libro de poesía que va a salir mío este año, pero decidimos eliminarlo porque pues le cantaba a Cosimo Piovasco y no todo el mundo sabe quién es Cosimo Piovasco. Me gusta mucho porque es un libro melancólico, porque es un libro que te lleva a creer en la juventud, porque es un libro que te invita a soñar. Es un hombre que decide vivir entre los árboles, se enamora entre los árboles, ama entre los árboles y es fiel a su creencia y nunca vuelve a tierra, siempre se queda en los árboles, a nivel simbólico, a nivel literario, en todas, no sé, es maravilloso, creo que funciona muy bien, creo que puede gustar a chicos, a grandes. Cosimo es un personaje entrañable, lo puedes querer, te identificas con él. Me gusta también el personaje de Óptimo Máximo, que es el perro. Ese vínculo que se tiene con un animal es maravilloso. Obviamente hay cosas autobiográficas mías que salen en este libro y por eso creo que me gusta muchísimo. Se enamora de Viola. Creo que es un libro que vale la pena. Es, no sé si cursi, pero sí es como demasiado dulce, demasiada fantasía y demasiada ficción, pero te la crees todo el tiempo. Dice al final casi del libro, la juventud se pasa pronto sobre la tierra, así que imaginaos sobre los árboles, donde todo está destinado a caer, hojas, frutos, y así Cosimo se hacía viejo. Como los grandes, como Don Quijote, Cosimo también tiene que morir, y cuando muere, él incluso en la muerte decide no volver a tierra y sigue con su gran idea de estar en el cielo. Entonces dice, así desapareció Cosimo y ni siquiera nos dio la satisfacción de verlo volver a la tierra de muerte. En la tumba familiar hay una estela que lo recuerda con la inscripción: Cosimo Piovasco di Rondo vivió en los árboles, amó siempre la tierra, subió al cielo. No tengo nada más que decir. El varón rampante.
Excelente, a mí también me encanta esa novela. Ronald, número 3. A ver, yo definitivamente probablemente no leo tanto como ustedes. Ustedes tienen un repertorio muchísimo más grande. Yo si acaso puedo llegar como a los 24 libros por año y yo sé que ustedes leen como más de 50 o algo así. Entonces, tal vez mi embudo es más pequeño. Yo escogí para mi tercer lugar algo totalmente diferente a lo que escogió Viviana. Yo lo escogí por su rareza y surrealismo. Entonces, el autor es Kobo Abe, es japonés, Premio Nacional de Literatura Japonesa. Kobo Abe nació en 1924, eso quiere decir que tenía 20 años cuando se está dando todo lo de la Segunda Guerra Mundial y toda esta cuestión, ¿verdad? Es inventor, fotógrafo, cineasta, escritor y lo que tiene en sus libros y que los hace tan especiales es que parecen como si fuese un sueño o una pesadilla. Toda la lectura es en cierta parte muy inverosímil, o sea, cosas que no puedes creer, que son, como se dice, surrealistas, y te lleva por todo un camino de cosas incomprensibles, de decisiones mal tomadas que no tienen un raciocinio, como si estuviera soñando. Entonces, esta idea de sueño pesadilla, convertir un libro, una novela en sueño pesadilla, él lo maneja de una forma espectacular. Yo nunca había visto un autor que llegara a ese nivel en que te metiera a un libro como si estuviese soñando. Entonces, Kobo Abe para mí es un maestro. Ya él murió en 1993, estuvo en algún momento en camino a ser premio Nobel de literatura, para los que no lo saben. A veces le llaman como el Franz Kafka japonés. Ya sabes, o sea, Kafka te levanta un día en la mañana convertido en un bicho, ¿verdad? En un insecto. Y ese no es el problema es ir a trabajar. Algo, algo así es Kobo Abe. Lo recomiendo para todas esas personas que ya son bastante lectoras porque el abordaje es muy diferente, o sea, es como un poquito cansadito, ¿verdad? Porque no entiendes mucho. Entonces lo recomiendo para las personas que ya son expertas leyendo y que quisieran más bien enfrentar la literatura de otra forma, una forma totalmente adimensional, realista. Esto, o sea, es como un caleidoscopio, o sea, te encontrás montones de situaciones inconvexas y crear eso en la literatura, los que escribimos, pues sabemos que llegar a ese nivel requiere muchísima práctica, requiere disciplina, y aparte de eso, ser un gran artista, porque estás reinventando la forma de escribir. Y entonces recomiendo a Kobo Abe y Encuentros Secretos. Se llama el libro, Encuentros Secretos. Excelente, gracias Ronald. Un paréntesis aquí. Yo me sentí muy bien cuando terminó el año porque terminé de leer 50 novelas, pero César Ojeda me acaba de decir hace poco que él leyó, ¿cuántos? 100 libros. Uy, puta. Eso es, exacto, ya no me siento tan bien, pero bueno. Valeria, número 3. Ok. Estoy absorbiendo la información de 100 libros en el año. Wow. Mi recomendación, no recomendación, mi libro número 3 es Norse Mythology o mitología nórdica, Neil Gaiman. Y en realidad, digamos, el autor es un autor con el que me he relacionado mucho desde hace mucho tiempo. Sobre todo empecé con él y mi amor por él era más novela gráfica. Pero tiene como una forma muy pintoresca de hablar de mitología. Incluso todos los personajes y los libros que he leído de él tienen mucho que ver con esta idea de los dioses o de los eternos o de las presencias que guían las vidas humanas. Y mitología nórdica en realidad lo escogí porque, o sea, lo disfruté mucho, y lo que yo pensaba mientras leía el libro es como, este es totalmente un libro de cuentos que yo le podría leer a mis hijas o mis hijos. Entonces, como esa simpleza y la idea de historias, de cuentos pequeñitos que intentó el autor traducir de poemas súper antiguos de lo que quedó. La idea tan distinta de Loki o de Thor o de Odín me pareció como muy divertido y me gustó transitar por el libro, me gustó. Es un excelente libro. Yo lo leí hace 2 años atrás y la verdad es que sí causó una gran impresión en mí. Y es lo que mencionas. Lo que más llama la atención es la diferencia, es decir, lo mucho que se aleja de nuestra concepción actual de lo que es la mitología nórdica. Y Neil Gaiman tiene
mi frase favorita en relación a escribir. Él dice que escribir prosa es redactar con errores. Y eso para mí ha sido como la mejor explicación de lo que es realmente la prosa, es redactar con errores. Y los errores pueden ser buenos errores o pueden ser malos errores, pero es en esencia eso la mayor parte del tiempo. César, su número 3. A mí también me costó mucho trabajo poder decidirme por los tres mejores que leí. Este año leí, aparte de los 100 que mencionas, 12 novelas de Philip Roth, que es buenísimo y me costó mucho elegir cuál era la mejor por todo lo que tiene, pero el tercer lugar fue un libro que descubrí gracias a Dialéctica, del que hablaron ustedes. Normalmente suelo ser muy, ¿cómo decirlo?, cuidadoso con lo que leo, porque como dijo Viviana en un video anterior, no te va a alcanzar la vida para leer todo lo que quieres leer. Entonces, por la magnitud de este libro, mi tercer lugar fue 2666. En diciembre del 2019 lo tenía en mis manos, pero al saber que eran más de 1000 páginas decidí dejarlo, pero me convencí cuando vi el video con ustedes y la verdad es que es una maravilla. A diferencia de lo que ustedes piensan con Archimboldi, creo que mi parte favorita es la de los críticos. Morini y Norton me parecen dos personajes fantásticos y el hecho de que esté en tercer lugar y no en primero es eso, que en el 2020 descubrí a mi personaje favorito de toda la literatura y no estaba aquí, así que por eso está en tercer lugar. Y vi un documental de Bolaño que me gustaría, no sé si sus versiones de 2666 tienen esa frase, pero Bolaño había dicho que quería que su libro terminara con esta frase. Y esto es todo, amigos, todo lo he hecho, todo lo he vivido. Si tuviera fuerzas me pondría a llorar. Se despide de ustedes Arturo Velano, que creo que es una frase que tenía que venir impresa en este libro y lastimosamente no viene. Pero sí, ese es mi tercer lugar del 2020. ¡Ey, qué bien, qué buena selección! A mí me gustaría poder elegir 2666, pero lo leí por segunda vez este año y no por primera, así que no cuenta. Sí, fue mi primera vez y fue súper gratificante. Es una novela, de hecho me tardé 22 días en acabarla. Yo tenía pensado leerla de junio a julio, pero es una novela que atrapa. De hecho, la parte que no me logró atrapar del todo fue la de Archimboldi. No sé por qué, pero... Relectura. Pensé que ibas a decir la de Oscar Fate, que tal vez esa es la menos nombrada también. Es que en ese caso, Rosa Malfitano me parece también otro personaje enorme. Entonces, creo que esa parte es la que a Oscar Fate le da como ese punch al final de la novela. Sí, yo normalmente trato de no seleccionar una por encima de otra, pero si me ponen una pistola en la cabeza, normalmente elijo la de Archimboldi. Es decir, en mi opinión personal, lo mejor que escribió Bolaño en toda su carrera lo escribió quizás semanas antes de morir. Es decir, fue lo último que escribió, en mi opinión personal, pues. Pero puedo ver cómo la parte de los críticos supera a las demás, es decir, puedo ver cómo se puede argumentar a favor de las 5. Sí. Qué bien, excelente selección. Gracias, César. Sofi, su número 3. Bueno, yo definitivamente no ando ni por las 24 novelas. Yo trabajo en arte, teoría. Creo que cuando voy a la literatura es, por lo menos en el año pasado, realmente era como una forma de lidiar con todas estas ideas sobre la humanidad, la sociedad, pero desde una cuestión más literaria, no sé si más llevadera, pero un lenguaje más poético, desde lo imaginativo. Entonces creo que mis recomendaciones van por ahí. Que también un poco fue por la novela que leímos nosotros juntos. Entonces, en tercer lugar, quería recomendar C, de Tom McCarthy. Es un escritor inglés, la novela es del 2010. Ha sido criticada por ser un poco snob, que creo que tiene eso como el peligro de esas novelas también que son un poco intelectuales. El tipo también escribe teoría, entonces también me interesa como alguien, más como es de la teoría también, por qué recurre a la literatura. La novela es un poco modernista, realmente tiene que ver un poco con un cruce como de lenguaje, la relación con la tecnología y cómo eso, digamos, tiene que ver con nuestra construcción como subjetiva. Tiene detalles interesantes, digamos, por ejemplo, me acuerdo que el personaje principal no podía ver en perspectiva y cómo esa incapacidad de ver en perspectiva le da un trabajo en el ejército, y entonces tiene que ver con diferentes formas de percepción, con diferentes tecnologías en el momento. Empieza en 1900 por ahí, entonces por ahí va mi recomendación número 3. Tom McCarthy no es el mismo que... estoy confundiendo con Cormac McCarthy, es otro. No hay relación, ¿no?
voy a hacer la averiguación sobre esta sed. A mí me encanta la literatura snob de todos modos, así que viva la literatura de snobs, la novela enciclopédica. Eso es lo mejor. Arturo, su número 3, por supuesto. Me gustaría comenzar también, al igual que Viviana, me gustaría solamente mencionar mi mención honorífica. Fue El amor en los tiempos del cólera. Fue muy difícil elegir estas 3, es decir, y mi número 4 era El amor en los tiempos del cólera, y bueno, fue un excelente año de lectura, es decir, puedo contar con la mano las lecturas que no disfruté. De los 50 libros que leí, la verdad es que por lo menos 45 las considero como excelentes obras, pero bueno, tuve que elegir 3 y estas son las seleccionadas. Pues me gustaría primero hacer un poco de trampa también. En el 2020 descubrí a Thomas Pynchon. En enero. Esta fue la primera novela que leí en el año 2020, fue Al límite, Bleeding Edge, de Thomas Pynchon. Es considerada como una novela normal de Pynchon, es decir, que es como la más accesible del autor, además de Vicio propio. La disfruté demasiado, me encantó. Después entré a leer sobre las opiniones sobre la novela y los pinchonianos decían como esa es una basura, no se compara con el resto de su literatura, pero para mí fue ya de por sí sensacional. Así que me adentré inmediatamente a Contraluz, que era considerada ya como una obra, su obra completa, su obra magna, una de sus obras mayores. Y Contraluz se volvió casi inmediatamente una de mis novelas preferidas, particularmente porque, bueno, número 1, a mí me gusta dividir mi propia personalidad en personalidad tipo A y personalidad tipo B. Es decir, que tengo, por un lado, una personalidad muy snob, es decir, me gusta que las cosas tengan calidad, me gusta estudiar la historia de distintos medios, me llama la atención hablar sobre Beethoven, Schubert, me llama la atención hablar sobre García Márquez y Borges, me llama la atención la historia de la literatura, la historia del cine, es decir, tengo un lado muy, muy snob, pero a la misma vez tengo un lado muy, muy, muy nerd y muy, muy, muy geek. Es decir, a mí me gustan las historias sobre robots y sobre extraterrestres y sobre viajes en el tiempo y sobre aeronautas, piratas, lo que sea. Es decir, tengo estas dos personalidades que se llegaron a complementar de una manera muy, muy entretenida con esta novela Contraluz. Contraluz es una novela literaria, es decir, es una novela que está sublimemente bien escrita, es una obra maestra, muchos ya la consideran como una obra maestra moderna. Se publicó en el 2006 y a la vez es una novela que trata con aeronautas, con fantasmas, con historia, con ciencia ficción, con fantasía. Es decir, es una novela ecléctica, no tiene un centro de por sí, pero es una novela que tiene una tesis muy rígida, es una novela que se puede examinar, es una novela que se puede discutir, tiene miles de perspectivas, es decir, que si uno le da esta novela a alguien que le interesa la astrología, seguramente encuentra miles de propuestas. Y si uno le entrega la novela a una persona que le interesa la antropología, seguramente encuentra muchas otras propuestas también. Es decir, que Thomas Pynchon es un escritor que escribe específicamente para ser estudiado, para ser analizado. Por ende, yo creo que su literatura es universal, es una literatura snob, pero a la misma vez trae consigo toda esta energía anárquica y esta energía como vulgar y esta energía... Es una fuerza natural la prosa de Thomas Pynchon, y este año ya tuve el gran placer de leer su obra magna, que es El arcoíris de gravedad, pero claramente no la puedo poner aquí, pero El arcoíris de gravedad ya de por sí es mi novela preferida de este año y dudo que encuentre una superior, pero la número 3 del año pasado es Contraluz. Me encanta, no la puedo recomendar, la que sí puedo recomendar es Al límite, por eso la mencioné anteriormente, es decir, que si alguien está interesado en leer a Thomas Pynchon, recomiendo Al límite o Vicio propio, que no le he leído, pero tengo entendido que Al límite y Vicio propio son como las novelas que pueden adentrarlo uno a el universo de Pynchon, porque su prosa es muy complicada. Me gustaría también llamar la atención el hecho de que las traducciones de Pynchon son excelentes, a pesar del hecho de que el autor trabaja con un lenguaje muy, muy, muy verboso, muy excéntrico. Al fin y al cabo, también pienso que su gramática es perfecta. Muchas personas dicen como, Pynchon no sabe escribir una oración, pero yo creo que si uno le pone una regla a cada oración escrita en esta novela de 444,000 palabras, uno no va a encontrar ningún defecto, es decir, filológicamente hablando es perfecta y es sumamente entretenida, tiene excelentes personajes. Los personajes de Pynchon son excesivamente amorales y son excesivamente malos, pero se nota que en el fondo él está tratando de hacer una crítica hacia el mundo en el que crecieron, es decir, que son corrompibles, terminan siendo dañados por su entorno. Siempre está haciendo como una crítica o neoliberal o una crítica social, una crítica hacia la guerra. Tengo una vaga sensación de que la tesis de sus 3 obras que he leído por ahora es el pacifismo o aboga por el pacifismo, es decir, que las 3 tienen una constante crítica hacia
el negocio de la guerra o el neoliberalismo. Mucha gente tiene una perspectiva de que Thomas Pynchon es una persona, bueno, es hermético, claro, es un autor anónimo, es una persona que no se deja ver, nadie ha visto una foto de él en los últimos 60 años. La gente piensa que es como un drogadicto que vive en una cloaca. Yo tengo una impresión totalmente distinta de Pynchon. Me parece que él no representa ni uno de sus personajes. Tengo la impresión de que Pynchon es el tipo de persona que vive una vida moderadamente tranquila y que en el fondo es un humanista, porque a pesar de que sus novelas están repletas de pesimismo, al fin y al cabo acaban siempre con una pequeña muestra de humanismo, optimismo y siempre en la forma de un refugio. Así que sí, mi número 3, Contraluz, Against the Day, de Thomas Pynchon, y no la recomiendo. ¿Qué tal, dialécticos? Si están disfrutando del episodio, por favor, darle un like. Viviana, su número 2. Ok, me he dado cuenta de que las 3 que he seleccionado son 3 que han aparecido en Dialéctica, así que creo que hacemos buenas recomendaciones. La número 2 es uno de los libros más bonitos que he leído en la vida, es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Igual es otro libro cursi y un poco melancólico, me gusta muchísimo, me encanta la edición además que tengo, que es una edición limitada de Anagrama. Lo he leído porque cuando estaba en la universidad había que leerla, yo no la había leído bien y la había leído muy mal, ni siquiera me importaba mucho, ni me interesaba, así que la volví a leer bien, o sea, la otra vez ni siquiera prácticamente no contaba, no me acordaba de nada. Me gusta mucho porque creo que cometo el error que cometemos todos los seres humanos al creer que toda época pasada fue mejor. Y yo siempre he creído que toda época pasada fue mejor. Digamos, no es que quiera vivir en el México Tenochtitlan, no. Pero sí hay una época en concreto que a mí me llama mucho la atención en América Latina, que es en los años 70 más o menos, la época de las dictaduras militares en América del Sur, la época en la que está Franco en el gobierno en España y en este caso está Salazar en Portugal. Pues sí, esta obra habla de pleno régimen salazarista y hay un personaje que me gusta mucho, además de Pereira, que es Monteiro Rossi, porque creo que encarna esa juventud utópica de los años 70 que luchaba por sus ideales, que querían un mundo diferente, que tenían algo del hipismo y demás. Yo siempre había querido vivir en esa época, creo que me hubiera gustado mucho haber estado en los 70 y estar en España y luego en Bolivia y Argentina y demás. Entonces me gusta mucho Monteiro Rossi porque encarna todo lo que significa haber luchado contra las dictaduras militares, toda esa idea de utopía. Me gusta mucho ese personaje, me gusta Marta, me gusta esa juventud llena de ilusiones, llena de pensar que iba a venir un mundo mejor. Y Pereira es un personaje entrañable, al que siempre recuerdo cuando como un omelette, no puedo olvidarme de él cada vez que como un omelette, la mostaza que él consumía, la limonada, todas esas cosas que hacen para mí un personaje entrañable, ¿no? Que cada vez que me haga un omelette tenga que pensar en él me parece mágico y eso es lo que a mí me gusta de la literatura. Así que Sostiene Pereira es mi segundo lugar. Excelente, a mí esa novela también me encanta e ideológicamente, como menciona, es como lo más impresionante, es decir, el estudio de la ideología y en distintas eras. Tenía una pregunta, ¿se hubiese unido a la revolución del Che Guevara? Es que si me lo preguntas así, te digo de plano sí, la verdad sí, o sea, es que a mí los 70 me encantan, vengo de un país con tantas dictaduras militares en Bolivia, todas las historias, los desaparecidos, los exiliados, Argentina, Bolivia, Chile, es una historia maravillosa de los jóvenes, entonces sí, o sea, el Che muere en Bolivia, entonces, no. Ron, número 2. Bueno, número 2, yo voy con un clásico que también leímos acá en Dialéctica el año pasado, colombiano, y les voy a decir por qué. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Bueno, la cuestión está así, cuando yo nací en 1984, ya Gabriel García Márquez era Premio Nobel de Literatura. Y lo que esto provoca es que más bien ya todo el mundo habla de él y que dicen que es cuando llegué a la escuela ya había que estudiar Gabriel García Márquez y todo eso. Entonces, cuando te lo meten así, la literatura,
por la parte educativa, cuando vas al colegio y te dicen, bueno, tenés que leer esta de Crónica de una muerte anunciada y la hojarasca y todo eso. Entonces, básicamente, sos un niño, un muchacho y le agarras asco a la literatura, ¿verdad? Cuando te la meten así, como si fuese una medicina. Entonces, yo la verdad, aunque hablaba muy bien de Gabriel García Márquez, yo nunca me había aproximado con amor literario, nunca a leer a Gabriel García Márquez. Entonces, yo nunca había encontrado al Premio Nobel de Literatura en lo que había leído de Gabriel García Márquez. Y fue hasta que lo leímos el año pasado, que probablemente ya, bueno, y ya crecí, ya dejé de ser un adolescente, ya dejé de ser un niño, y me encuentro con este libro que también habla, pues, de la trascendencia del amor durante tantos y tantos y tantos y tantos años. Y bueno, para los que no han visto el video de El amor en los tiempos de cólera, se los recomiendo, súper se los recomiendo que lo vean, porque hablamos mucho de eso, del amor en todas las etapas de la vida, desde que estás jovencito, cuando haces las cartas y pensás que vas a conquistar el amor de la persona si te encontrás un tesoro allá hundido, cómo ella mantiene ese amor por las cartas y luego lo ve de frente y dice, ah, no, pero este muchacho realmente no me gusta y lo deja plantado, y luego empieza a salir con un montón de mujeres y la otra más bien se casa, y bueno, todo esto para llegar a un amor de personas de más de 80 años, la construcción literaria, pero la idea del amor durante tantos años me encanta, me encantó, me dejó plasmado, aparte de todo el vocabulario, hablamos que no utiliza tanto el recurso del realismo mágico como sería lo más característico de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, pero más bien creo que eso hasta me gusta más porque se sale de lo clásico de Gabriel García Márquez. Entonces, mi segundo lugar, me voy a lo clásico por ese reencuentro literario que tuve con una personalidad latinoamericana que realmente es un muy buen escritor y que yo no lo había visto así hasta que leí Amor en tiempos de cólera. Que lo del tiempos de cólera sale sobrando, ¿verdad? Como dicen, era nada más como para ubicar temporalmente en dónde se trataba la historia, pero esa gente de cólera no, no pasó nada. Sí, interesante. Bueno, se llama, yo creo que la cólera también es utilizada en el título para relacionar el amor con la cólera. O sea, se hacen muchas referencias a lo largo de la novela. El protagonista se enferma y piensan que tiene la cólera y no, es que está enamorado. Bueno, sus efectos. Está como en El nombre de la rosa, cuando se enferma Atso, no sé si recuerdan a Atso de Melk en El nombre de la rosa, y viene todo un libro de la enfermedad del amor. Y dice, ah, no, y te salen gránulos, y le eran las espinillas que le estaban saliendo cuando se enamoraba. Súper bueno. Sí, excelente selección. Valeria, su número 2. El número 2 es El lobo estepario. Estaba viendo que también hubo episodio en Dialéctica. Me gustó muchísimo. Creo que en general tengo una buena relación con Hess. Siddhartha fue uno de mis libros, bueno, también, pero mucho más viejo, no es 2020. Y ya con El lobo estepario el año pasado dije, voy a aprender alemán porque yo quiero leer esto en alemán. Me imagino que bueno, alguno de ustedes lo ha leído y puede entender, pero creo que hay una relación muy personal con el libro y con las experiencias del autor. Eso es, y como esa fantasía y esas luchas internas y creo que las metáforas en general son cosas como que le cambian la perspectiva a uno y uno eventualmente se enfrenta con un problema o discute algo con alguien y puede decir así, como en el estepario, como esta situación. Entonces me gustó muchísimo, me gustó que fuera también como un libro cortito, como que uno se sienta y se lo lee y lo termina y tiene tanto, entonces, pero sí, lo estepario. Sí, lo personal también me encanta esa novela y también Siddhartha, una de mis preferidas también. Excelente selección. César, su número 2. El número 2 es de Philip Roth. Me costó mucho elegir el mejor libro de él. Creo que de los 12 que pude leer, el único que no me convenció del todo fue La orgía de Praga. Me pareció un poco... Siento que Philip Roth es tan buen narrador que si no es un libro de 300 o 400 páginas, no explota todo lo que tiene que dar. Creo que de narradores norteamericanos está en mi top 3 con Carson McCullers y
No sé si decir Pynchon o Faulkner, que ambos me parecen excepcionales. Y La Mancha Humana es mi segundo lugar. Estaba entre La Mancha Humana y Pastoral Americana, pero creo que lo que hace en La Mancha Humana con sus personajes los lleva a un punto culminante, a un punto de, no sé, caótico, que creo que pocos escritores pueden hacer. Cada escena, cuando sientes que ya conoces a esos personajes, por ejemplo, a Silk Coleman, a la empleada con la que él está, cuando sientes que ya los conoces, llega un punto donde explota lo psicológico a otro nivel. Entonces ya no son los personajes que tú tenías hasta ese punto de la novela, son personajes más grandes, más complejos. Creo que Roth sí hace eso que decían que tiene que hacer un buen escritor, que es emular la vida misma. Entonces sí se siente como una novela de algo tan complejo como la vida misma. Quiero mencionar que Delphine Brooks es uno de mis personajes favoritos, no es mi personaje favorito, pero Delphine Brooks es asombrosa. Hay una escena que me encanta donde está en la biblioteca y ella empieza a imaginar ese amor idílico de que vea a un chico leyendo un libro que a ella le fascina, pero que es un libro que pocas personas leerían. Sería como si alguno de nosotros ve a alguien leer, no sé, 2666 o Pynchon y crees que ahí está, pero al final se topa con que él ya está con alguien más. Y también me gusta que menciona mucho sobre directores de cine, que yo que no sé mucho de cine he visto igual en Dialéctica, y son como esos grandes directores que hacen grandes películas como Kurosawa, como Godard, etcétera. Entonces, por eso, si no han leído a Roth, en serio deben leerlo, es maravilloso. Sí, usted me recomendó a Roth el año pasado Sí. y leí las dos, leí a Pastoral Americana y La Mancha Humana, las dos me encantaron, no sé cuál pondría, no sé si pondría una por encima de la otra, las dos las encuentro increíblemente estimulantes y me pareció interesante el ejercicio este de leer una después de otra. Pienso que sí, porque como menciona, la forma en la que está estructurada una novela de Philip Roth, o por lo menos estas dos que he leído, me parece excepcional, que parece literalmente un caracol, emula la memoria, es decir, que la memoria no va en secuencia cronológica, va en desorden. Y a pesar de la atemporalidad de la prosa de Philip Roth, se entiende perfectamente bien y logra conllevar lo que mencionó usted anteriormente, la psicología de un personaje. Es decir, Sí. Philip Roth se obsesiona con una persona o con un personaje, él realmente desarrolla a este personaje en todas sus manifestaciones posibles y lo hizo excepcionalmente bien en ambos casos, en Pastoral Americana y en La Mancha Humana. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar es que Roth no se queda con un solo tema. Hablaba con un profesor que estoy cansado de leer a otro autor mexicano ambientando sus novelas durante la Revolución, a un autor español ambientando sus novelas durante la Guerra Civil. Y eso me encanta de Roth, que no hace eso. Si uno lee sus novelas cronológicamente, se da cuenta de que sí, empieza con la Segunda Guerra Mundial, pero también con la Guerra de Vietnam, la guerra en Corea. Avanza hasta llegar, por ejemplo, al conflicto de las Torres Gemelas, y eso me parece asombroso, que jamás se estanque en un solo tema o en algo que ya le funciona, llevarlo siempre en cada novela. Eso me parece genial. Excelente, excelente selección. Sophie, número 2. Pero mi número 2, yo estaba negociando porque el 2 y el 1 es de la misma autora, entonces pensando si lo cambiaba, porque también tenía la insoportable levedad de ser, que no puedo discutir con ustedes, pero un poco me relacioné con lo que decía Valeria, de que realmente ha sido una novela que me ayuda mucho a pensar, o sea, como que en distintas situaciones de interacción y tratando de dar sentido con otros y cómo me comunico, realmente sigue retornando. Pero bueno, esa no era mi recomendación. Mi recomendación, me quedé con la misma autora para el 2 y el 1. Y empiezo con Los Desposeídos, de Úrsula Le Guin, que realmente me parece que es una autora que todos deberían leer. Me parece increíble, digamos, o sea, bueno, ella era hija de un antropólogo muy reconocido y realmente creo que esa cercanía a una sensibilidad como antropológica se ve mucho en su capacidad para imaginar mundos. Bueno, es una escritora de ciencia ficción, o sea, realmente le da tanto detalle, tiene la capacidad desde imaginar un mundo desde lo macro y cómo se estructura a lo micro y realmente como la intimidad y el encuentro entre seres de distintas culturas. Había leído en un momento que ella comenzaba los libros con mapas
y si empezabas a imaginar esos mundos desde una cercanía al espacio y cómo se organiza el espacio. Y el otro asunto también que me parece interesante es que, bueno, esta novela es de 1974, la que voy a recomendar de primera es de 1969, creo que era bien notado, pero que realmente se ve cómo ella utiliza su práctica de escritura como una forma realmente de ella entender el mundo y estudiar, como eso de asumir la escritura como una forma de estudiar, y se ve, o sea, de una novela más tardía a una más temprana, se ve como el avance o el desarrollo de las ideas de ella, ¿verdad? O sea, no creo que es de esos autores que una buena o una mala, o sea, realmente se ve cómo ella tiene un compromiso con un cierto aprendizaje y entendimiento del mundo, y me parece una mujer increíble. Excelente, excelente. Solamente he leído cuentos de Cale Wing, me falta leer novelas, pero la tengo a los desposeídos, la tengo allá en la lista, y La mano izquierda de la oscuridad también. Ursula K. Le Guin es, claro, parte de la trinidad de la ciencia ficción entre Asimov, Le Guin, imagino que Frank Herbert, aunque yo creo que Le Guin y Asimov están por encima de Frank Herbert, quizás H.G. Wells, pero sí, Le Guin está rankeada como una de las mejores. Número 2 está... Espero que no sea controversial, pero es controversial en general. Tengo mucho que decir al respecto, voy a tratar de mantenerlo breve. Mi número 2 es Lolita, de Vladimir Nabokov. ¿Por qué es controversial? Bueno, es controversial porque trata con un pederasta, un enfermo mental. Mi opinión al respecto es que lo controversial de la novela realmente deriva de los comentarios de Nabokov al respecto. Es decir, que si Nabokov se hubiese quedado callado, no hubiese abierto la boca, nadie pensaría que Lolita es controversial. Pues porque Lolita lo que retrata es una historia en primera persona sobre un depravado sexual, sobre una persona enferma. Es decir, en ningún momento Humbert parece un modelo, en ningún momento es un héroe, en ningún momento parece ni siquiera normal. Es decir, se retrata durante la gran parte de la novela la mente desquiciada de un psicópata. Y la novela es probablemente la mejor representación de lo que yo he visto, o de lo que normalmente denominan como el oscuro vientre norteamericano, que se ve en el cine de los hermanos Coen o en el cine de David Lynch. Philip Roth también examina este oscuro vientre norteamericano, es decir, que lo que se oculta atrás de los suburbios, lo que se oculta atrás de la imagen perfecta que proyecta el excepcionalismo norteamericano. Me parece que de todas las novelas que he leído que examinan esto, que son muchas en realidad, la mejor es Lolita. Lolita, ya de por sí, como dije anteriormente, trata con un ser totalmente depravado, pero está impresionantemente bien escrita. Es decir, es casi una novela de terror, a la misma vez tiene muchos elementos satíricos. Es una novela de un extranjero que examina la vida americana, la vida norteamericana, desde un punto de vista totalmente perturbador. El problema realmente deriva, es decir, o la controversia realmente deriva del hecho de que una vez que la novela fue publicada recibió controversia inmediatamente, y Vladimir Nabokov se puso a hablar de que la novela debería de ser amoral, de que nadie debería de estar leyendo novelas para buscar ningún tipo de mensaje. Es decir, que su trabajo es esencialmente ser inmoral, y la defendió de esta manera. Y quizás durante la era del posmodernismo eso sonaba muy agradable, pero hoy en día obviamente no, estos comentarios no envejecieron muy bien. Así que sí, me parece que el verdadero problema con Lolita es el comentario que le añade Nabokov encima. Por el otro lado, no, Lolita es una novela que yo recomendaría fácilmente porque está demasiado bien escrita, es demasiado perturbadora, es graciosa a la vez, es demasiado trágica, y contiene realmente los elementos esenciales de lo que es la tragedia moderna. Vladimir Nabokov es conocido como uno de los padres del postmodernismo, y se puede encontrar su auge en Lolita, es decir, que Lolita contiene el lenguaje arquetípico que se encuentra, por ejemplo, en Pynchon. Es más, Pynchon fue un estudiante de Nabokov, aunque Nabokov no lo recuerda. Este tipo de literatura que a mí me llama la atención, que es el postmodernismo, que hace todo lo posible como para deconstruir la forma de su propia estructura en cualquier medio en el que se trabaje. Lolita es no solamente parte de su origen, sino su gema, o una de sus gemas. Es una de las mejores novelas que he leído en toda mi vida, no la puedo recomendar lo suficiente. Entiendo que tiene una controversia enorme, es decir, espero que no se enseñe en ningún colegio, no me parece que debería de ser censurada. Pienso que las personas que están en contra de Lolita no la han leído. Creo que si todo el mundo lee Lolita se daría cuenta de que Humbert obviamente es una advertencia, es decir, es un monstruo. En ningún momento Nabokov lo oculta, es decir, se retrata a lo largo de la novela que el protagonista es un salvaje monstruo.
le arruina la vida a Lolita y tiene planeado arruinarle la vida a miles de otras personas, eso nunca se oculta. Es más, cuando terminé de leer la novela, esa fue mi impresión. Escribí un breve resumen al respecto de mis pensamientos porque planeaba hacer algo con dialéctica, nunca lo hice, pero fue hasta después que me senté a leer las entrevistas de Nabokov y a verlas en YouTube que me percaté de que Nabokov en realidad metió la pata en la boca, se puso a decir estupideces y, por supuesto, estos comentarios son los que no han evolucionado con los tiempos. Pero ya de por sí no me parece que Lolita es una novela inmoral. Trata con la inmoralidad, trata con un tema oscuro, pero es un tema relevante hasta el día de hoy, pues. Y sí, todavía la veo como una grave advertencia. ¿Alguien tiene comentarios al respecto? Yo estoy leyendo los cuentos de Nabokov y creo que pasa lo que con Roth, que es de esas personas que escriben sin tapujos, y creo que la literatura debería hacer eso. Pasa como con García Márquez, que escribe sobre el incesto, sobre igual casarse o tener sexo con menores de edad, pero al final de cuentas es la literatura, y siento que Nabokov respeta eso igual que Roth, que escribe sin tapujos y lo mismo, lleva a sus personajes hasta las últimas consecuencias por la literatura, arte por arte, que creo que es lo que merece la pena y por lo que merece la pena leerlo. No he leído Lolita, pero sus cuentos me transmiten eso y creo que debería respetarse y hasta valorarse que un escritor haga eso. Mi opinión está justo en el medio. Es decir, yo entiendo ambas perspectivas. Es decir, entiendo arte por arte, que fue como el modus operandi del posmodernismo y del modernismo, y hoy en día, sea lo que en lo que vivimos hoy, hay ciertos estándares morales que vale la pena que sean considerados por el efecto que hemos visto que tiene la cultura y el arte en la sociedad en sí. Es decir, entiendo ambas proposiciones. A la misma vez, yo no, por ejemplo, después de leer a Roth, yo me percaté de que yo no estoy de acuerdo con su política. Es decir, a mí me parece que Roth escribe sobre la pesadilla conservadora. Esa es mi propia perspectiva, que Roth escribe como que cuidado con los liberales, cuidado con el pensamiento liberal. Es decir, pero aún así encuentro que Roth es un genio y que Roth tiene estas dos increíbles obras, que son obras maestras, en mi opinión, que son La Mancha Humana y Pastoral Americana, aunque no esté de acuerdo con ellas. Es decir, no tengo que estar siempre de acuerdo con lo que leo para admirarlo, pero sí pienso que todo tiene una ideología y por ende pienso que vale la pena considerarlo hoy en día como algo de importancia, es decir, que algo, y pienso que no debería ser mutuamente exclusivo, es decir, que uno puede escribir una gran obra que esté muy bien escrita y que no tenga connotaciones negativas hacia la moralidad, pero por el otro lado no pienso que deberíamos de censurar el pasado, que ya existe y que ya está ahí, y que, por ejemplo, la literatura postmoderna, pues, y modernista también, según tengo entendido también, porque no conozco mucho el modernismo, pero ese tipo de literatura es de por sí, es decir, sus valores no caben con los nuestros, no encajan con los nuestros, y por ende nosotros tenemos la mala costumbre de tratar de censurarlo. Eso me parece que es innecesario, especialmente considerando el hecho de que existe el arte por el arte, y muchas cosas increíbles se han hecho considerando ese modus operandi, pero me encuentro en el medio en esa proposición. ¿Alguien tiene algo más que decir al respecto sobre eso? No, yo creo que Lolita describe un hecho que pasó, que pasa y pasará en la sociedad. Y uno no puede censurar a un escritor porque escribe una parte de la realidad de nuestra sociedad. Es, meter como cuando uno barre y meter la basura debajo de la alfombra. Más bien, este tipo de libros, y como te digo, deberían escribirse, se tienen que escribir, porque uno no puede pasar ciego toda la vida, y estos hechos se tienen que... Ahora, esto es ficción, pero es una ficción muy real, obviamente esto pasa, y no es que uno lo apoye, al contrario, las cosas se develan para tratarlas, no ocultándolas nada, no se va a arreglar nada. Estoy totalmente en contra de la censura en cualquier formato, entonces creo que siempre es, no sé, el tiro por la culata. Entonces, si uno está en contra de algo, si quiere oponerse a algo, entonces lo que puede hacer es no prestarle atención, pero censurar o discutir, me parece un... Y quiero leer Lolita demasiado, totalmente. Creo que lo acabo de subir en la lista de pendientes al próximo mes. Yo creo que la censura siempre ha sido un trampolín para los libros, siempre. Todo libro censurado termina siendo un boom de ventas. Le pasó a la criada, el cuento de la criada,
Bueno, a Arturo y a mí, que tenemos a Carla Pravisani aquí de Costa Rica, le censuraron el libro en Nicaragua y todo el mundo dijo, ¿y por qué lo censuraron? Y vamos a comprarlo y vamos a leerlo. Entonces, eso más bien como que produce un morbo que la gente lo quiere leer. A mí que me censuren mis libros, por favor. Sí, es como garantizar un clásico, en cierta manera, o un clásico de Demasiado, cierta medida. demasiado. Decir, lo censuraron en Praga. Eso significa que en Praga, dentro de un par de años, esa novela será un maldito clásico. Y yo pienso que existe el efecto Streisand, eso nunca funciona. Yo también estoy totalmente en contra de la censura, así que me parece que me molesta el hecho de que mi lado, yo me considero liberal o pertenezco al liberalismo tradicional, me entristece que el liberalismo esté acogiendo estrategias del fascismo o de la derecha extrema, que es la censura. Eso solía ser una herramienta derechista. El liberalismo siempre estuvo a favor de la libertad de expresión. Ahora las cosas han cambiado. Me rompe el corazón un poco, pero aún así entiendo de dónde proviene la ira o de dónde proviene el sentimiento. Es una cuestión muy compleja. Pero Lolita es una novela que vale la pena ser leída y, como dije, yo creo que la controversia proviene más que nada de los comentarios del autor. Sí, yo creo que últimamente está de moda eso de que crean que la literatura tiene que ser un tratado de la moral o del deber ser, ¿no? Está de moda que toda la literatura o lo que se quiere llamar por literatura te enseña a ser una mejor persona, te den cursos de coaching, o sea, es lo más absurdo eso. La buena literatura es la literatura por sí misma, no tiene que enseñarte moral, ni valores, ni te va a hacer mejor persona, ni nada. O sea, si crees que la literatura lees por ser mejor persona, más bueno, mejor cristiano, etcétera, estás mal, ese no es el camino. Y creo que ese es el éxito, por eso, de estas novelas de coaching, de cómo ser mejor, de cómo alcanzar el éxito, que son cualquier cosa, son basura directamente, lo digo así, yo creo que son basura, basura comercial hecha libro, nada más, o sea, con forma de libro. Y la gente cree que cuando yo les comento algún libro me dicen, ¿y qué te enseña? Y no me tiene que enseñar nada, o sea, igual puedes ser un hijo de puta y eres un gran lector, no tiene nada que ver. A la vez, yo me encuentro en una posición soy un poco hipócrita al respecto, pues, porque si alguien me menciona la música de Michael Jackson, yo lo juzgo inmediatamente. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Cierto, es verdad. Yo también con Michael Jackson cuando se murió y todos sufrían, yo decía, pero a ver, vamos a ver. ¿Por qué? O sea, sí ha sido un grande del pop, pero es un enfermo. Entonces sí, somos hipócritas, es verdad. La sociedad y todos y yo también somos unos hipócritas. Cuando entré a una panadería en San José hace como 2 meses atrás, te pusieron una canción de Michael Jackson y yo lo consideré como un acto político. Yo estaba diciendo como, estos hijos de puta pusieron para que yo, haciendo fila aquí, soy un cliente y tengo que escuchar la música de Michael Jackson, están abogando por su inocencia. Casito me quejo. Se sintió atacado. Me sentí atacado, casito me quejo. Casito pongo una queja formal. Pero bueno, por eso digo que es como es una cuestión de... Es decir, todo el mundo tiene también sus propias opiniones al respecto. Pues como Viviana y yo tenemos un problema con Michael Jackson, pero seguramente tenemos menos problemas con otros artistas falibles a lo largo de la historia de la literatura. Pues, Este de Michael Jackson ya venía de otro video porque los veo muy conectados o lo acaban de descubrir. Nos vamos a descubrir. Qué bien que compartamos esta opinión. Podemos hacer un episodio de dialéctica sobre la política de poner a Michael Jackson en un sitio público. Sofía, ¿usted tiene comentarios al respecto? Creo que son discusiones eternas, que hay que mantenerlas vivas. Yo no, pues evito hablar de toda manifestación artística, cultural, como debería de. Creo que también como a mí no me gusta, creo que la literatura bien se presta también para el coaching. No me gusta, no va conmigo, pero y se presta y me parece interesante pensar por qué se presta para y cuál es el efecto de leer todas estas cuestiones de coaching a través de un lenguaje literario. Sí, y también, no, ¿qué dice eso de mí? Como esa versión, ¿no? Yo a veces disfruto, creo que esto una vez la tuvimos la discusión cuando hablábamos de unos cuentos que trajo Ron, y creo que salió como el tema, por ejemplo, de Paulo Coelho, y esta literatura que se vende en el más por menos, y cuándo la leíamos y cuándo no, y creo que si realmente para llegar a alguna conclusión
yo pensaría como mantengamos esto vivo, esto, ¿verdad? O sea, porque realmente es muy rico y creo que nos dice más a cada uno de nosotros mismos y aquello, y nuestra propia moral y nuestros propios juicios, más allá de cualquier conclusión de lo que el arte es o no. Es cierto, la discusión definitivamente vale la pena. Vale la pena mantener la vida de todos modos, es decir, qué debería de ser y qué es y a dónde va también y por qué algo se consume. Aún así, yo seguiré juzgando a los lectores, no necesariamente de Coelho, pero a los lectores de El poder de la hora, cosas así. Juzgados. ¿Qué tal, dialécticos? Si están disfrutando del episodio, por favor, darle un like. Seguimos. Viviana, ¿cuál fue su lectura preferida del año 2020? Bueno, esta ha sido más fácil, era inevitable que sea este el primer lugar. Ha coincidido justo cuando comenzó el encierro por pandemia, así que como que me daba igual un poco la pandemia porque estaba disfrutando mucho de este libro. Lo que pasa es, para los que nos están viendo, es que se va a repetir porque ya lo ha mencionado César, y es 2666. Creo que es una obra maestra. No puedo decir más, es una obra maestra. Roberto Bolaño es definitivamente un genio, conoce a la perfección México, es muy mexicano y a la vez es muy chileno, es un extranjero en México haciendo una crítica muy inteligente a lo que es la sociedad mexicana, la conoce muy bien. Me gusta caminar las calles de la Ciudad de México pensando en él, sobre todo en Los Detectives Salvajes. Hay muchas calles cerca de mi casa y siempre que las paso pensando en él. Tiene este libro empieza con un epígrafe de un gran escritor, poeta maldito francés, Charles Baudelaire, que dice: un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Y también quiero decir que lo había pensado comenzar mi poemario que sale este año publicado con un poeta boliviano, pero al final me fui por este escritor chileno con un epígrafe que va en mi libro que dice: solo la fiebre y la poesía provocan visiones, solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras, no estos laberintos. Yo creo que cada uno lo va a leer de manera distinta. César lo ha dicho, Ronald, Arturo lo leen de manera distinta, y yo lo leo desde pues mi feminidad, no feminismo, sino desde mi feminidad. Yo me quedo con la parte de los crímenes, me quedo también con cómo ve él a México. Por ejemplo, aquí le dice a Guadalupe: le gustaría acompañarme, le gustaría venir conmigo y hacerle una entrevista. La verdad es que yo me sentiría más tranquila si un hombre me acompañara. Lo que es contradictorio con mis ideas, pues yo soy feminista. ¿Tiene usted algo en contra de las feministas? Es difícil ser feminista en México. Creo que sigue siendo difícil ser feminista en México. Es un libro muy profético en ese sentido. Dice: la ginefobia, que es el miedo a la mujer y que lo padecen naturalmente solo los hombres, extendidísimo en México, aunque disfrazado con los ropajes más diversos. Hay una crítica al machismo que existe en México, que existe todavía después ya de la muerte de Bolaño, y también al racismo tan fuerte en el país que me cobija, pero al que yo también critico como extranjera, porque muchas veces a los mexicanos no les gusta que critiquemos, y creo que es rico criticar el país también, que puedes amarlo, y que yo pues reconozco mucho el valor que tienen las culturas mesoamericanas, me gusta la comida mexicana, tengo amigos mexicanos, mi hijo es mexicano, pero también reconozco que es un país profundamente machista y es un país profundamente racista. Dice: para mi familia, sépalo usted, los mexicanos de verdad éramos muy pocos, 300 familias en todo el país, 1,500 o 2,000 personas. El resto eran indios rencorosos o blancos resentidos o violentos venidos de no se sabe dónde para llevar a México a la ruina. Creo que es un libro profético, creo que sigue actual y que va a seguir, y es uno de los libros que va a escribir la historia universal de la literatura. Quiero comentar algo que me encanta de Bolaño en 2666, es la cantidad tiene una parte cultural enorme. Es la primera vez que encuentro un libro donde el autor me mencione, por ejemplo, a Doris Lessing, que me parece una autora fantástica y que creo que
no sé, no creo que sea tan conocida. Esa parte de Bolaño me encanta. Y lo que menciona Viviana con la parte de los crímenes es una realidad en México. O sea, es un retrato fiel de esa cultura machista que por lo menos en este país sigue existiendo. Es como si Bolaño hubiera trasladado cualquier conversación de bares a este libro y eso es algo sumamente triste y con lo que deberíamos luchar incansablemente. La única manera de mejorar un país es comenzando con una crítica. Hay muchas naciones que tienen un problema con eso y por ende esos países nunca mejoran. No, yo estaba esperando que alguien dijera que la mejor parte de 2666 era los crímenes, porque definitivamente es la mejor parte de 2666. Bueno, 2666, según la crítica, es la mejor novela latinoamericana escrita en los últimos 25 años. Así que el que no la ha leído, póngase a leerla ya. Ya, para ayer es tarde. Tienen que leerla ya. No hay como, no la puedo recomendar lo suficiente, lo suficiente. Es increíble, increíble. Yo quiero añadir una cosa que creo que es importante decir. Me identifico también mucho con Bolaño porque pues, es un chileno en México, yo soy una boliviana en México. Y mi hijo, que anda a veces perdido, confunde a Cortázar, que no sé si es argentino, chileno. Bueno, la cosa es que cualquiera que sea extranjero y sudamericano me dice, se parece a ti, o sea, Cortázar igual que tú, que eres de otro país. Y y siempre que hay algún regalo que me tenga que hacer, seguramente es que hablo mucho de Bolaño, dibuja 2666 de Bolaño. Entonces, creo que es algo que ya yo, donde voy, tengo que mencionar esta obra. Es maravillosa. Sí, en el taller que compartí con Ronald y con Sofía, a mí me pusieron una regla en donde no podía hablar sobre Roberto Bolaño. Y la rompía siempre, porque claro, con esto me recuerda a Bolaño. Eso también siempre recuerda a Bolaño. Yo que sigo en el taller, sigo con el espíritu de Bolaño, ahí. Sí, yo creo que no estamos haciéndole un favor. Yo creo que cuando la gente escucha tanto a Bolaño, la gente dice como ahora no lo voy a leer, solamente para llevar la contraria. La gente que detesta a Bolaño nunca ha leído a Bolaño, pero detestan su culto. Su fama, su culto. Detestan su culto, detestan todo lo que le rodea, pero nunca lo han leído. Pero por eso hay que alentar a que lo lean para que su culto se convierta ya en una religión oficialmente. Yo tengo que decir que Los Detectives Salvajes y 2666 me fascinan, pero una novelita lumpen no puedo con ella. Me parece, no sé. Entiendo. La he leído una sola vez, puede que le dé otra oportunidad, pero la primera vez me pareció, y creo que después de leer Los Detectives Salvajes puse demasiado alto el Bolaño de Los Detectives Salvajes con una novelita lumpen. No sé, es mi percepción, pero... Bueno, claro. Sí, César, no la vuelvas a leer, o sea, tienes otras cosas que leer, como que Los Detectives Salvajes y 2666 son sus grandes obras, Estrella Distante y demás son muy buenas, pero estas dos son sus grandes obras. Claro. Como poeta también es bueno, pero no es excelente poeta. Entonces, yo te recomendaría, tú que lees tantísimo, que ya pases de la novelita y te vayas a otras cosas. Tomar ese consejo, porque no, me parece una novela menor. Ningún escritor puede escribirlo todo bien. O sea, nadie, ¿cómo te digo? Todos los grandes escritores tienen su mejor novela y las otras que no son tan buenas. ¿Sí? Pero me parece que, por ejemplo, con Cortázar, todo lo que he leído de él me ha encantado. Obviamente Rayuela es algo muy superior, pero, por ejemplo, cuentos como Carta a una señorita en París, me parece fascinante ese cuento. No sé, Final del juego, todo lo que yo he leído de Cortázar me parece enorme, que es la parte en la que difiero con Bolaño, que una novelita lumpen no... Bolaño tiene muchas no pude. Que no son muy buenas, que no son ni siquiera, que no llegan a ser ni siquiera mediocres. La novelita lumpen yo la pongo por encima de mediocre, pero es cierto lo que dice Viviana, que en realidad entre sus 20 libros, sus obras maestras son 5. Es decir, que estamos hablando de 2666, Detectives Salvajes, que son las largas, es decir, que Bolaño dominó la novela larga mucho mejor de lo que dominó la novela corta. Si hubiese vivido más, seguramente hubiese escrito más novelas largas y eso hubiese salido pero muy bien. Entre las novelas cortas está Amuleto, Estrella Distante y La literatura nazi en América. Esas son las 5 que yo consideraría como las verdaderas novelas de Bolaño y las escribió todas ya cuando había desarrollado su lenguaje. Es decir, que Bolaño por un buen rato estuvo desarrollando su propio estilo, estuvo desarrollando su voz, como mencionó Sophie anteriormente. Es decir, es un
Es un escritor que fue descubriéndose a sí mismo mientras que fue publicando, y no fue hasta el puro final de su carrera y de su vida literaria que realmente encontró el nicho o encontró el estilo particular que lo define hoy en día como el gran escritor que fue. Y tampoco es buen cuentista, eso creo. Tampoco es un gran cuentista. No, tampoco pienso que sus cuentos es decir, yo soy parcial porque la verdad es que Llamadas Telefónicas, su libro de cuentos, es uno de mis libros de cuentos preferidos, pero sé que soy parcial, es decir, sé que objetivamente hablando no es una obra maestra comparable con algo como de Julio Cortázar, pues, o los cuentos de Borges. De Borges, sí, sí. Exacto. No sé si les pasa que yo siempre he tenido la sensación de que 2666 podría haber sido más larga. Me queda la sensación de qué pasó con Norton y Morini, qué pasó con Rosa y Oscar, con Guadalupe Tinajero, si no me equivoco es su apellido. Esa literatura archimboldiana, si nos la habría podido dar Bolaño, si hubiera vivido más, si él hubiera hecho esas obras que decía que había hecho Archimboldi. Esa idea me intriga muchísimo. ¿Qué habría pasado? Yo siento que 2666 tuvo que ser más grande, Sí. Pero no sé, quizá es pedir demasiado y caería en una magnitud excesiva. Vamos a hablar de esto en el episodio de 2666, pero yo pensé lo mismo cuando leí Archimboldi la segunda vez, pensé lo mismo. Yo pensé, Roberto Bolaños está muriendo e ideó la vida ficticia de un escritor ficticio y escribió un resumen de todas sus obras, esencialmente porque él sabía que se estaba muriendo. Como, estas son todas mis ideas. Aquí están todas mis ideas, una atrás de otra, para que queden ya escritas, por lo menos en la forma de un resumen. Es decir, que Archimboldi produjo las obras que él nunca pudo escribir en vida. Y sí, yo creo que el elemento inconcluso está en el ADN de Bolaño. Yo creo que el efecto que tiene eso de acortar las historias por la mitad crea lo que acaba de mencionar usted también, y lo que siente mucha gente cuando termina de escribir, cuando la termina de leer, que es ellos se imaginan su propia conclusión. Todo el mundo termina concluyendo las historias de 2666 por su propia cuenta. ¿Qué pasó con Fate? ¿Qué pasó con los críticos? ¿Qué pasó con Archimboldi? ¿Se fue a México? Ese elemento yo creo que es clave en el éxito de 2666, es decir, que crea, para recurrir al cliché que siempre se menciona cuando se menciona a Bolaño, crea nuevos caminos en la mente del lector para que se desarrolle su obra por su propia cuenta en la cabeza de cada quien. Pero bueno, nos estamos desviando porque obviamente sí, demasiado. Vamos a hablar de Bolaño en un episodio completo. Ronald, número 2. Perdón. No, número 1 ya. Número uno. Bueno, para la número 1, la verdad, no me costó tanto, ¿no? No me costó tanto. Este libro realmente que caló demasiado en mi mente, en mi corazón, y como productor literario, o sea, como escritor también, porque, y me fui lejos, me fui a Bielorrusia y tal vez nadie pensó en esto, pero Svetlana Alexievich con Voces de Chernobyl, para mí, le pone propósito a la literatura. O sea, le da un propósito. Es una novela, está en el género de novela, en el subgénero de no ficción, pero, a ver, todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver mucho con ficción, ¿verdad? Con gente creando mundos, etcétera, etcétera, y posiciones filosóficas. Pero Svetlana se hace aparte. Ella tiene un carisma, ¿verdad? Ella tiene su talento que es escribir, pero ella se hace aparte y pone este talento en las manos de las personas más necesitadas, en las manos de las personas que tienen estas historias, pero tal vez por su bagaje educativo, por donde estuvieron, por la pobreza que enfrentan, ellos nunca van a tener la posibilidad de que su historia, que su vida salga a relucir, porque tiene que salir a relucir. Y estamos hablando de una crítica al sistema soviético, de buscar las fuentes de energía, cómo se trató el proceso de encubrir todo lo que era bueno, toda la destrucción atómica, las secuelas que quedaron en tantas personas que no murieron en el instante, pero que desarrollaron cánceres, malformaciones, los niños y los hijos de esas personas.
todas las personas estériles, el campo, los animales, el agua, la vegetación, todo. Entonces, mi number one, mi número uno es para Svetlana con Voces de Chernobyl, porque en serio que ella utiliza la literatura y utiliza este don que ella tiene y habilidad que ha desarrollado y que obviamente ella es Premio Nobel de Literatura, está ahí como entre las mejores y ella retira su ego y le da ese servicio, esa habilidad, se la pone a disposición a esta gente. Y este libro salió en 1997, si no me equivoco, y ha tenido edición tras edición tras edición en más investigación. Le hicieron una serie que no la he visto, porque no veo muchas series, pero el libro lo súper recomiendo a cualquier persona. Es un libro que yo realmente recomendaría a cualquier persona porque el tema es interesantísimo, es un tema que no se puede olvidar, que los gobiernos quieren que lo olvidemos, o que lo suavicemos, pero realmente, yo la escogí por eso, porque esta herramienta que ella utiliza para dar voz a todas estas personas que sufrieron algo tan intenso como fue el desastre de Chernobyl, para mí es la función de la literatura o una de las funciones de la literatura más grandes y más nobles que puede existir. Entonces, por eso la seleccioné como número uno. Es un libro que nunca voy a olvidar. La verdad es que es un libro que nunca, nunca voy a olvidar. Excelente selección, Ronald. En lo personal, yo no hablé muy bien del episodio, de la novela en el episodio, pero la verdad es que se ha quedado conmigo, ha tenido ese poder. Valeria, su número uno. Mi número uno creo que tuvo que ver mucho con el año. Creo que si no hubiera sido 2020 no lo hubiera elegido como número uno o no hubiera significado nada para mí o no le hubiera agarrado tanto cariño, pero fue La náusea. Y fue porque sí, porque me acompañó en el encierro, porque me acompañó como en la sensación de desapego total con todo, de perdición. Y creo que en general la literatura y todo arte me ha funcionado muchísimo como para atravesar momentos malos de una forma en la que me conecte con otro ser humano con el que nunca había nada. Digamos, los autores llegan y comparten su cerebro directamente así con palabras conmigo y es como, ok, se siente así. Yo la verdad, la pandemia sí tuve momentos muy buenos, la pasé muy bien, pero sí llegué a sentir la náusea, sí llegué a sentir la decadencia absoluta del existir y de por qué las cosas pasan como pasan. Entonces puede ser que sí, que tal vez como novela en sí, tal vez no la rankearía tan alto, pero como era mi novela del 2020, mi favorita del 2020, de la forma en la que me acompañó, totalmente, no se la recomendaría a cualquiera tampoco. Mi mejor amiga trato de estar intentando leerla y no la tranza, no la digiere, pero sí. Y no sé, tomé muchos apuntes, tomé muchos espacios que yo decía como, sí, esta sección de esta página significa algo y va a significar algo cuando la revisite. Para rectificar, La náusea es de Jean-Paul Sartre. De Sartre, sí. ¿Incluye elementos de su filosofía o es ficción por mera ficción? Es decir, se ejemplifica No, es bastante filosófico, claro, en realidad yo diría que es como el primer y el más, bueno, no sé si el más importante, pero es el primer libro filosófico de Sartre y es totalmente el existencialismo extremo y eso como la conceptualización de esa sensación de topar con la realidad existencial, de topar con la sensación del sentido de la vida y de a veces no poder rellenar ese espacio con algo. A través de un personaje que en realidad lo escribe en formato de diario y que tiene también una historia de vida relativamente sencilla. Es un historiador que está escribiendo su propio libro y encuentra esa frustración, tiene algunos contactos con personajes, pero en realidad es todo lo que pasa dentro de su cabeza y esa es la descripción de esta emoción de desapego y de perdición y de como ese momento que cambia la sensación emocional que uno tiene porque de verdad llega, se da cuenta vacío en las cosas, vacío en antes yo veía este árbol y era algo, pero ahora existe y esa existencia se le desborda, me da asco, me estorba, ¿por qué? Entonces sí, son como emociones muy fuertes y son tal vez emociones bastante negativas, pero es muy interesante la forma en la que lo representa y sí, acompañar al personaje es bonito.
de nuevo, creo que tal vez en otra época no hubiera sido tan importante para mí, pero yo creo que llegó en el momento, en el momento correcto, más bien. Y sí, me supo acompañar. Yo leí La náusea en enero de este año y sí, definitivamente es un libro maravilloso, es puramente existencialista y como dice Valeria, desde las primeras páginas yo me planteé la pregunta de qué se necesitaba para estar tan hastiado de todo, para encontrar esa ruptura del existencialismo personal de cualquier persona. O sea, ¿en qué momento pierdes el propósito o lo consigues y ya no hay más que hacer? Porque, como dice, es un historiador que se encuentra con la náusea y todo deja de significar lo que significaba antes. Es, igual yo quedé fascinado con ese libro que leí este año. No he leído Sartre. Ahí tengo Being and Nothingness, pero no es ficción. Ahí lo tengo que leer. Comenzaré con La náusea, que suena un poco más interesante que que ser, el ser y la nada en español, creo. César, su número uno. Lo elegí porque aquí está mi personaje favorito de toda la literatura. De hecho, lo elegí porque cada personaje de este libro me parece fascinante. Primero, parecen personajes enormes, como, no sé, ya que leyeron Rayuela, me parecen como del tipo de Oliveira, que cuando empieza la novela es un gran personaje y a medida que avanza el personaje se viene a menos hasta ser el tipo que se quiere lanzar por la ventana. Pero lo que me parece asombroso de hacer esto con sus personajes es que realmente están asqueados de ellos, de su vida, de la sociedad a la que pertenecen, y se encuentran con el chico nuevo que no pertenece a su sociedad, a su estatus, pero que les plantea algo diferente. Es el secreto de Donatart. Tengo que reconocer que iba en la página 800 y me regresé a a la página 600 porque realmente necesitaba más de ello. Me resultó tan fascinante eso, lo que hace con los personajes. Y Henry es mi personaje favorito de toda la literatura porque es un personaje frío, calculador, pero sumamente sensato y está obsesionado con... Él vive atrapado en el siglo V antes de Cristo, está enamorado de la cultura griega y me sentí identificado con eso, que es una novela un poquito snob, como lo mencionaban, menciona muchísimo el arte, a los griegos, a Homero, y a mí también me fascina esa parte, entonces creo que fue lo que al final me hizo ponerla en primer lugar, bajar 2666 hasta el tercero, que seguramente, eh, no sé, mi libro favorito hasta ahora. Excelente. Sofi, ¿cuál fue su lectura preferida del año 2020? ¿Cómo es el lado, la mano izquierda de la oscuridad? Creo que, o sea, realmente me parece también como muy relevante para este momento. Yo y mi propia como subjetividad, ella repiensa un mundo completamente, o sea, es un increíble nivel de detalle, desde un cuestionamiento del género y desde una sociedad que es, digamos, neutral en su género y cómo eso afecta absolutamente todos los ámbitos de cómo esa sociedad se construye. Entonces creo que es muy potente en ese sentido. Creo que algo que me parece interesante es que es una ciencia ficción quizá un poco diferente a cuestiones que creo que son muy populares hoy de ciencia ficción, no sé, como Black Mirror, por ejemplo, que creo que es una ciencia ficción como muy esperanzadora. Ella, desde que tiene como esta inteligencia, este nivel de imaginación para desarrollar sociedades que a la vez nos habla mucho de sistemas políticos, ideológicos, aquí en la Tierra, tiene como un cierto desapego, o sea, logra ver los pros, los cons, o sea, realmente es como muy crítica y siempre siento que llega, más bien, la esperanza la encuentra en la intimidad entre sus personajes. Entonces creo que eso me parece interesante y en el caso de este libro creo que es como estos dos personajes que no se entienden, pero en su no entenderse van desarrollando esa intimidad igual con este nivel como de descripción, ella usa muchos adjetivos, etcétera, que me parece muy increíble y que también creo que habla mucho de un momento que estamos viviendo, de ese desentendimiento, de cómo nos relacionamos con una otredad o con otras culturas, otros contextos, etcétera. Entonces creo que es particularmente relevante. Excelente. La mano izquierda de la oscuridad. También la tengo que leer. Voy a leer esta primero. antes de los desposeídos.
que ya tenía los desposeídos ahí en la lista, pero esa suena excepcional y sí, es su número 1, entonces debe ser por algo. Lo voy a revisar. Ok, llegamos a la mía. Número 1, Arturo. Bueno, voy a tratar de mantenerlo corto porque en este canal ya he hecho 2 videos sobre esta novela. Mi novela preferida o mi lectura preferida del año 2020 fue Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. En Dialéctica publiqué ya un video donde hablé un poco sobre mi opinión y después tuve otro episodio con Mary del canal Penny Line, donde conversamos sobre la novela. Es obviamente una de las mejores novelas que he leído en toda mi vida. Es una, no sé si la pongo por encima de 2666, que sigue siendo mi preferida, pero fue definitivamente una de las mejores que he leído en toda mi vida. Incluso puedo decir que no es mi preferida de Dostoyevsky, pero Los Hermanos Karamazov la leí por segunda vez el año pasado. Aún así, esta sigue siendo una de las mejores novelas que he leído en toda mi vida. Es un drama psicológico. Hoy terminé de leer Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell, y en este libro de no ficción aparece Dostoyevsky y la influencia que tuvo Dostoyevsky en la filosofía occidental. Es decir, que Dostoyevsky, que no escribió no ficción, es decir, que se pasó toda su vida escribiendo ficción o es reconocido por su ficción, es reconocido también por su filosofía, por sus aportes a la psicología, y se nota, es decir, sus personajes son demasiado complejos, demasiado reales, demasiado vivos. El número de personas que ha influido Dostoyevsky a lo largo de la historia después de su trágica vida es infinito. Es decir, la psicología moderna se basa en Dostoyevsky, el existencialismo moderno se basa en Dostoyevsky. Los Hermanos Karamazov es la novela preferida de Albert Einstein y yo dudo que haya tenido algo que ver con su teoría de relatividad, pero seguramente no le hizo daño tampoco. Es decir, que la influencia de Dostoyevsky es enorme y se nota. Uno cuando lee Dostoyevsky, uno piensa que se va a adentrar en un universo arcaico, un universo irrelevante o viejo, una novela histórica cualquiera, y es totalmente falso. Dostoyevsky habla sobre características universales, atemporales, habla sobre la naturaleza del ser humano, su papel en la sociedad. Todo esto se desarrolla excesivamente bien en Crimen y Castigo. Detesto al protagonista de Crimen y Castigo, es decir, Raskolnikov es una de las peores personas del planeta, pero es uno de los mejores personajes que yo he leído en toda mi vida porque Raskolnikov es humano, es decir, es demasiado humano, es demasiado falible, es demasiado representativo de tantas personas que conozco, de tanta verdad, de tanta sociedad. Raskolnikov es una porquería de persona, es cierto, pero nos representa realmente. Pienso que a la vez Dostoyevsky es humanista, es decir, que todo lo que escribe en contra de la raza humana lo hace desde un punto de vista para mejorar la raza humana. Desafortunadamente él no pudo nunca seguir su propio ejemplo, o quizás lo siguió demasiado bien, pues, porque él nunca fue una persona particularmente noble, pero hizo todo lo posible por serlo, o se atormentó desgraciadamente por serlo. Eso se nota en su literatura, pues. Su literatura normalmente trata con personas que están psicológicamente atormentadas, psicológicamente no necesariamente trastornadas, pero se ven afectados por el entorno en el que viven, pues de manera social, antropológica, psicológica, filosófica. Me parece que Dostoyevsky fue no solamente una de las mentes más brillantes de la historia reciente, pues porque Dostoyevsky es del siglo XIX, de los 1800, así que en los últimos 250 años, pues Dostoyevsky ha sido uno de los grandes. Yo puedo ver por qué con mucha facilidad. Me parece que la gente que le tiene miedo a Dostoyevsky, que no se adentra, porque tienen miedo porque es un nombre muy largo, es un personaje histórico. Es decir, no puedo alentarlo lo suficiente. Es decir, me gustaría convencer a todo el mundo de que por favor se sienta a leer a Dostoyevsky, porque Dostoyevsky lo que nadie menciona es que es demasiado entretenido. Sus personajes son exuberantes, sus personajes son excéntricos, son ludópatas, son mentirosos, se trepan encima de la mesa y gritan, son borrachos, tienen problemas de verdad. Es decir, uno no va a leer aquí una novela histórica cualquiera, uno va a leer sobre personas muy humanas y muy falibles y de universos trágicos, en donde el azar y el subconsciente juegan un gran papel. Y bueno, eso quedó un poco más extendido de lo que hubiese deseado, pero bueno, puedo hablar de Dostoyevsky por siempre, así que lo voy a dejar ahí. Si están interesados en aprender más sobre el autor, tenemos episodios de Dostoyevsky aquí en Dialéctica. Solamente he leído 2 novelas de él y las 2 están entre mis novelas preferidas de todos los tiempos. Y bueno, sí, esa fue mi número 1. Crimen y Castigo, a mí también Raskolnikov me parece uno de los peores personajes y al mismo tiempo uno de los mejores. Tiene un contraste enorme que te hace aborrecerlo, pero como lo dices, es humano, sabes que es un buen personaje. Sin embargo, Crimen y Castigo no lo pondrían por encima de 2666 ni de Rayuela, que
que son novelas fantásticas. De hecho, te comentaba que pensé que Crimen y Castigo iba a ser mi novela favorita de este año y bajó al segundo lugar, pero sin duda es asombrosa. Y la psicología que maneja Dostoyevsky es brutal. Valeria, ¿usted leyó Crimen y Castigo? Me dijo que la iba a leer. No, todavía no, todavía no. Ah, ok. Pero ahí está en fila. ¿Alguien tiene algo que decir sobre la novela que haya elegido otra persona? No, nada, me vendieron 2666. El año pasado leí Los Detectives Salvajes y todavía no había pasado, pero sí, parece que es la nueva religión. Todo bien. Eso y Lolita sí probablemente lo lea el próximo mes. Bueno, gracias por escuchar el podcast, a todo el mundo que está escuchando, todos los dialécticos, en el público de YouTube o de Spotify o de iTunes, porque ahora estamos en diferentes plataformas en distintos tiempos, porque existe la atemporalidad digital, pero no entremos en ese tema ahora. Más adelante, bueno, estamos preparando episodios sobre 2666, estamos preparando episodios sobre Los Detectives Salvajes, una novela de Philip Roth, puede ser Pastoral Americana o La Mancha Humana o las dos. Me gustaría eventualmente trabajar en Rayuela también. Bueno, y en una semana estreno un episodio sobre El arcoíris de gravedad de Thomas Pynchon y más episodios sobre cine también, pues, porque estoy promocionando el taller de 12 caras del cine. Ya saben que si necesitan información, por favor, síganos en nuestra página de Facebook. Pueden escribir también a somosdialectica@gmail.com. Eso ha sido Dialéctica. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse y el like. Mil gracias a Viviana, Ronald, Valeria, Sofía y a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Hasta luego, chicos. Bye. Gracias. Adiós.